Y pues le quiero agradecer aquí a la doctora, que es nuestra ponente, la doctora Irma del Tami Medina López. Ella, bueno, voy a comentarle su currículum. Es médico cirujano egresada de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y es especialista en medicina de urgencias, egresada del Hospital General también de Oaxaca. Tiene un diplomado en medicina crítica por la Universidad de Monterrey y actualmente labora en el HGC número 1 en el área de urgencias. También trabaja en muchas instituciones privadas y pues ya sin más preámbulo quiero agradecerle a la doctora del TAMI que nos va a hacer el favor de hacer la capacitación el día de hoy con el tema de emergencias hipertensivas. Perdón, crisis hipertensiva. Muchas emergencias hipertensivas. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, como mencionaba la doctora Nancy, vamos a iniciar el día de hoy con una charla que tenemos planeada. Esta charla es acerca de crisis hipertensiva, lo que antes se conocía como crisis hipertensiva. Ahorita vamos a platicar porque estos términos actualmente están en desuso y actualmente utilizamos el término de emergencia hipertensiva, que es a lo que nos vamos a enfocar prácticamente durante toda esta plática. Bueno. Vamos a iniciar con los objetivos. Dentro de los objetivos para esta plática, que quiero que se lleven todos en claro, va a ser la definición de una emergencia hipertensiva. Vamos a reconocer exactamente cuando tengamos un daño a órgano diana y vamos a definir el tratamiento específico para cada escenario. Después de todo esto, me gustaría que todos los conocimientos adquiridos durante esta charla pues se lleven a cabo en sus unidades en donde esté la mayoría. Vamos a iniciar hablando de la definición. ¿Cuál es la definición de una emergencia hipertensiva? Bueno, eso va a ser una elevación aguda de la presión arterial, que va a ser una presión arterial sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio. Anteriormente mencionábamos otros parámetros y también para definir entre urgencia y emergencia hipertensiva, que caracterizábamos a la emergencia hipertensiva cuando hay un daño a órgano diana y a una urgencia cuando no existe este daño a órgano diana. Ahorita estos términos vamos a platicar de por qué están en desuso y nos vamos a enfocar solamente en el paciente que tiene un daño a órgano diana. También existen las pseudocrisis hipertensivas. Esta va a estar desencadenada por algún otro factor que al corregir este factor que desencadena, como puede ser el dolor, el estrés o incluso el síndrome de la bata blanca, pues la presión arterial va a tender a empezar con una disminución. Entonces no vamos a requerir de un tratamiento específico, sino corregir el factor desencadenante. Bueno, si hablamos un poco de epidemiología, se nos comenta que aproximadamente el 30% de la población van a sufrir de una hipertensión arterial. Dentro de estos pacientes que sufren de hipertensión arterial, aproximadamente el 60% de ellos van a sufrir una crisis hipertensiva, un daño a órgano diana. El 7% de estas atenciones en urgencias se van a estar consideradas de acuerdo con una crisis hipertensiva. Esto va a afectar mucho más a hombres que a mujeres y sobre todo a una edad mayor de 40 años. Bueno, el término de emergencia hipertensiva y urgencia, pues lo que va a caracterizar sobre todo las áreas de urgencia va a ser los pacientes que vamos a tener con una emergencia hipertensiva. Esta va a estar aproximadamente del 30% de los pacientes y la urgencia, esta va a ser mucho mayor, es la que más va a haber en unidades sobre todo del primer nivel y va a ser en el 60% de esos pacientes. Hoy en día, lo que les comentaba de estos nuevos términos que van a estar en desuso, se nos comenta, este es un metaanálisis que se realizó en la Sociedad de Cardiología Europea, en donde este metaanálisis lo inician en el año 2019, se publica en el año 2021, es lo más reciente que tenemos, y donde se nos comenta que los términos de crisis hipertensiva y urgencia hipertensiva se encuentran en desuso. Nos vamos a enfocar actualmente al paciente que tiene un daño a órgano diana. Entonces, durante este metaanálisis se realizaron artículos y bibliografía desde el 2010 al 2020. En esta revisión que se realiza, se documenta de que
descuidamos mucho al paciente con una emergencia hipertensiva porque estamos enfocados en definir si es urgencia, si es emergencia. Entonces, dentro de las conclusiones del metaanálisis, solamente nos vamos a enfocar a los pacientes que cursan con una emergencia hipertensiva. ¿Cuál es este paciente? El que va a tener un daño a órgano diana. Entonces, es el paciente que vamos a enfocarnos en el tratamiento inmediato para el descenso de la presión arterial, la cual va a ir siendo gradualmente, dependiendo del escenario clínico, que tengamos el daño a órgano blanco. En este metaanálisis de los europeos que nos comentan, ellos hacen una mnemotecnia. Esta mnemotecnia para facilitarnos un poco más el manejo, el tratamiento y la identificación que tenemos a cada órgano diana, pues en la mnemotecnia que nos, con sus siglas en inglés, VAR, en esta mnemotecnia nos vamos a enfocar y para poder determinar la atención a cada uno de estos pacientes. En esta mnemotecnia vemos que va a haber daño a nivel cerebral, donde este daño a nivel cerebral puede estar caracterizado tanto por un ataque isquémico que va a ser ya sea hemorrágico o isquémico y por una encefalopatía hipertensiva. Un daño arterial lo podemos ver con disección aórtica, pacientes con síndromes coronarios agudos también, cuando va a entrar dentro del corazón, y pacientes embarazadas, en donde vamos a ver el daño arterial con preeclampsia o eclampsia. A nivel de la retina, que está pues subdiagnosticado, porque muchas veces no documentamos específicamente este paciente, podemos tener una retinopatía diabética, o a veces no lo tomamos tan en cuenta cuando el paciente nos llega con crisis hipertensiva, nos dice que hay una pérdida aguda de la visión. A nivel renal, que se nos puede caracterizar por una lesión renal aguda, microangiopatía trombótica, y a nivel cardíaco, vamos a ver pacientes con edema agudo pulmonar, con síndromes coronarios agudos. Entonces, en estos casos de escenarios clínicos, tanto de cerebro, arteria, riñón, retina y corazón, es donde nos vamos a enfocar a la disminución de la presión arterial, que va a ser por medio de drogas o medicamentos parenterales. Todos esos medicamentos se van a utilizar de manera intravenosa. Los factores desencadenantes, como ya todos lo sabemos, pues existen los mismos que de una hipertensión arterial, los mismos factores desencadenantes para una crisis, una emergencia hipertensiva. Van a ser el estrés, esteroides, incluso nos pueden alterar la presión arterial, la obesidad, tabaquismo, drogas. No olvidemos que la cocaína es una de las drogas que nos van a generar un aumento abrupto de la presión arterial. Bien. Dentro de la fisiopatología me interesa mucho la autorregulación cerebral. Bueno, ya que esta autorregulación cerebral pues va a estar muy de la mano, y quiero que sepamos bien el por qué no vamos a disminuir también abruptamente la presión arterial. Bueno, la autorregulación cerebral sabemos que va a estar dada por un flujo sanguíneo cerebral. Este flujo sanguíneo cerebral lo vamos a medir por la presión arterial media y la presión intracraneal, pero también va a estar en esta parte el flujo sanguíneo cerebral, las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, al momento que nosotros tenemos un aumento abrupto de una hipertensión arterial, el cerebro va a intentar autorregular este aumento abrupto de la presión arterial. Entonces, lo que hace es modificar la vasculatura para que una vez que esta alteración se modifica la vasculatura, pues vamos a intentar compensar la presión arterial. Pero bueno, aquí, si tenemos pacientes, sobre todo con una hipertensión crónica, estos pacientes no van a tolerar adecuadamente esta disminución abrupta de la presión arterial, porque son pacientes que van a mantener en su autorregulación cerebral esas presiones arteriales medias un poco más altas. Entonces, en todo paciente con una emergencia hipertensiva tenemos que cuidar mucho el descenso, porque si descendemos abruptamente la presión arterial, nos va a provocar una vasoconstricción a nivel cerebral. Esta vasoconstricción pues, nos va a llevar a una isquemia. Como vemos, y esta isquemia, pues a unas lesiones y a provocar un daño cerebral mayor. Así también, cuando tenemos una vasodilatación, esta vasodilatación, como en el lado derecho, vemos que va a haber una hiperperfusión a nivel cerebral. Esta hiperperfusión pues va a generar mayor radicales libres, y estos radicales libres pues van a provocar una mayor lesión endotelial. Dentro de la fisiopatología, pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando existe un descontrol hipertensivo, pues se ven alteradas varias vías, las vías aferentes,
y estas a nivel van a alterarse a un nivel del sistema cardiorregulador. Esto va a ascender por medio del nervio vago, glosofaringio. Esto va a intentar compensar con una cardiorregulación haciendo mecanismos compensatorios. Entonces, estos mecanismos compensatorios van a intentar mejorar el sistema simpático para que éste, a su vez, produzca varias alteraciones. Entonces, lo primero que se nos va a alterar va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto intentando compensar de esta manera con el sistema renina-angiotensina-aldosterona esta respuesta neurohormonal, que a fin de cabo no va a ser una respuesta compensatoria, porque nos va a llevar a un mayor deterioro del órgano diana y con esto pues vamos a haber mayor compromiso. En el cuadro clínico que vamos a tener, el cuadro clínico lo vamos a caracterizar de acuerdo a cada lesión o cada daño a órgano diana que tengamos. Entonces, dependiendo si tenemos un daño a órgano diana a nivel de cerebro, el mayor porcentaje que se puede hacer en nuestro país va a ser por un evento vascular cerebral. Este va a estar dado de un 24.5%. De ahí vamos a tener un daño cardíaco. Dentro de los más frecuentes que tenemos para una emergencia hipertensiva va a ser el edema agudo pulmonar. Posteriormente, también neurológico, la encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva es uno de los daños a órgano diana que vamos a tener la posibilidad de disminuir la presión arterial sin que lleguemos al evento vascular cerebral. Se nos va a presentar incluso antes de la encefalopatía hipertensiva. Y es ahí la importancia de poder diagnosticarla y darle un tratamiento adecuado. Y dentro de los menores daños a órgano diana que tenemos con una emergencia hipertensiva va a ser el infarto agudo al miocardio. El infarto agudo al miocardio se presenta en un 12% y en este caso pues tenemos que disminuir la presión arterial para poder dar un tratamiento también óptimo en el paciente. Vamos a ir abordando cada uno de los escenarios clínicos de una manera rápida, precisa, de acuerdo a la mnemotecnia que mencionábamos. Nos vamos a basar en esa mnemotecnia de Bach. La encefalopatía hipertensiva, también conocida como síndrome de Brest, es una encefalopatía reversible posterior. En esta encefalopatía pues se va a caracterizar porque vamos a tener un edema vasogénico a nivel cerebral y este edema pues nos va a provocar alteraciones neurológicas. Nuestro paciente pues puede presentarse como un paciente con cefalea, un paciente confuso y lo que vamos a documentar va a ser una elevación abrupta de la presión arterial. En todo paciente tenemos que realizar una tomografía de cráneo porque tenemos que descartar previamente que no haya alguna lesión. En tomografía de cráneo, en encefalopatía hipertensiva, no vamos a documentar alteraciones. Sin embargo, si realizáramos una resonancia magnética, en esta resonancia es donde documentaríamos alteraciones. Vamos a ver zonas hiperintensas a nivel de la resonancia magnética. El control de la presión arterial pues va a ser el tratamiento y que nos va a ayudar para mejorar esta adecuada, lo que les decía, flujo sanguíneo cerebral, manteniendo esta perfusión cerebral óptima. Sin embargo, no vamos a disminuir abruptamente la presión arterial. Como veníamos al inicio, disminuir abruptamente la presión arterial, pues nos va a modificar el flujo sanguíneo cerebral. La otra causa neurológica que vamos a tener va a ser el evento vascular cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico. El evento vascular isquémico, como vemos en la imagen de tomografía de cráneo que se documenta aquí en la izquierda, en este evento vascular que vamos a documentar la isquemia, pues tenemos cierto tiempo, hablando de de los tiempos que tenemos para una trombolisis o un manejo. En este caso, con el paciente, si nos llega con una presión arterial mayor de 180, 120, es un paciente que necesitamos disminuir la presión arterial en un 15% en la presión arterial media para poder dar manejo óptimo. Pero en todo caso, paciente con alteración neurológica, lo primero que vamos a realizar va a ser tomografía de cráneo. Esos términos no nos han cambiado para poder determinar si es hemorrágico o isquémico y así poder dar un adecuado tratamiento. Pero las escalas que utilizamos para evento vascular cerebral, las que ya conocidas, Cincinnati y NICE. La retinopatía hipertensiva, que les comentaba, está subdiagnosticada la retinopatía hipertensiva. En la retinopatía hipertensiva, pues nos vamos a apoyar pues del oftalmoscopio. Tenemos que realizar la exploración oftalmológica, donde, como una radiografía de tórax. Para saber qué está mal, pues necesitamos saber cómo se ve lo normal.
Entonces, en una retina normal, como vemos en la imagen de la izquierda, es una retina que vamos a tener, o la imagen característica de sol naciente. Y en cambio, una retinopatía hipertensiva, que va a ser en una retinopatía sobre todo un grado 3, un aumento abrupto de la presión arterial, pues vamos a empezar con estas manchas o lesiones algodonosas, también las características llamas o manchas en fuego que vamos por las arterias que van a tener esta mayor coloración, y es un tratamiento que tenemos que dar de manera inmediata. En el edema agudo pulmonar, pues el paciente va a ser paciente característico que se va a presentar a la sala de urgencias con esta dificultad para respirar, esto característico en la respiración con los estertores, como si fuera una olla de frijoles y que empiezan ahí este ruidito en el momento que están hirviendo, es característico de un edema agudo pulmonar. En este caso, el tratamiento igual va a ir enfocado de acuerdo a cada escenario clínico. En el caso de un edema agudo pulmonar, tanto la disminución de la presión arterial, también como disminuir esa sobrecarga de líquidos que vamos a tener a nivel del pulmonar. En un síndrome coronario agudo, pues el paciente, ya lo sabemos, un paciente con la sintomatología característica de un infarto, ¿no? Que va a ser el dolor en el esternón, este dolor que se va a irradiar hacia mandíbula, hacia el brazo izquierdo, el paciente que se va a acompañar con una diaforesis, el dolor que refiere es intenso, y en este caso tenemos que, aparte de documentar la presión arterial elevada, pues vamos a documentar de manera en un electrocardiograma, ¿no? Para poder diagnosticar, se trata de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, síndrome coronario agudo sin elevación del ST o una angina inestable. Entonces, un paciente que igual tenemos que revisar de manera minuciosa. La disección aórtica. Este es uno de los escenarios clínicos de la emergencia hipertensiva en donde sí necesitamos un descenso abrupto de la presión arterial. Va a ser el único caso en donde sí necesitamos llevar la presión arterial prácticamente a niveles normales. ¿Por qué? Porque es el paciente que tenemos mayor riesgo de que se pueda complicar y que incluso en los primeros 30 minutos ese paciente se nos pueda morir, presentar un choque hipovolémico hemorrágico por la disección que tenemos de la aorta. Dentro de esto ya tenemos las clasificaciones. Para poder verlo, lo ideal es realizar una angiotomografía en este paciente y apoyarnos de los medicamentos intravenosos en cuanto documentamos los datos clínicos de una disección aórtica. En la lesión renal aguda, pues en este paciente lo que va a existir va a ser una nefroesclerosis hipertensiva maligna. Sin embargo, para documentar una nefroesclerosis es difícil de diagnosticar, ya que esto se va a realizar por medio de una biopsia y no vamos a biopsiar al paciente de primera instancia. Entonces, vamos a vigilar cómo está la función renal, vamos a tomar estudios bioquímicos complementarios para poder documentar si hay elevación o no de azuados, y de esta manera, pues, vigilar a nuestro paciente, sobre todo, pues, el control que vamos a tener gradual de la presión arterial. En cuanto a los arteriolares, las pacientes, sobre todo una paciente embarazada, los términos de preeclampsia y eclampsia, pues se han ido modificando con el paso de los años. Entonces ya sabemos, actualmente se nos comenta que incluso una presión arterial preeclampsia con datos de severidad es una presión arterial de 160 a 110 milímetros de mercurio, y lo característico que se nos hablaba siempre, la proteinuria, la presencia del edema, que actualmente las últimas definiciones nos comentan de que ya no hay necesidad de que nuestra paciente embarazada con más de 20 semanas de gestación tenga edema en extremidades inferiores. Entonces, la proteinuria, que nos podemos apoyar incluso en Neurolapstick y evitar que esta paciente pues nos llegue a la eclampsia. Entra dentro de las emergencias hipertensivas. Bueno, el diagnóstico de la presión arterial, de la emergencia hipertensiva. Este diagnóstico va a ser clínico. El diagnóstico nos vamos a apoyar, pues, del esfincomanómetro, tomamos la presión arterial. Dependiendo de la literatura que leamos, en México se nos habla de la literatura, sobre todo en nuestras guías de práctica clínica, que no han sido modificadas,
con una presión arterial mayor de 160 a 110 milímetros de mercurio. Las guías europeas dicen que la presión arterial sistólica mayor de 180 y diastólica mayor de 120. Y sobre todo que tengamos este daño a órgano diana. A eso nos vamos a enfocar. Entonces, en una emergencia hipertensiva, daño a órgano diana. Una vez documentando por medio de la mnemotecnia de BARC el daño a órgano diana que tengamos, es de acuerdo a los biomarcadores y estudios de gabinete que vamos a pedir. Esto, en caso de que el paciente, esta diapositiva, me agrada mucho, es una manera de que podemos evaluar al paciente de primera instancia. Entonces, hipertensión no controlada grave, que es lo que anteriormente conocíamos como una urgencia hipertensiva. Entonces, actualmente se va a mencionar como una hipertensión no controlada grave. En esta hipertensión no controlada grave, estos son la prueba del no y las preguntas que nos vamos a hacer si tiene nuestro paciente o no presenta. Entonces, estas pruebas del no, que no tenga los signos y síntomas de una emergencia hipertensiva. ¿Qué es esto? Que no tenga dolor torácico. Entonces, ¿no tiene dolor torácico mi paciente? No. ¿No tiene disnea? ¿No tiene datos de focalización neurológica? ¿No tiene datos de encefalopatía? No. ¿No tiene alteración visual aguda? No. ¿No tiene oliguria? No. Que no tenga síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, náusea, vómito, y aquí agregaríamos que no esté embarazada. No tiene esto, no se trata de una emergencia hipertensiva, entonces un paciente con una hipertensión no controlada grave si tenemos cifras de presión arterial mayores de 180 a 120. Sin embargo, vamos a tener tiempo para la disminución de la presión arterial de estos pacientes. Tenemos hasta 48 horas para la disminución gradual, ya que no podemos disminuir de una manera abrupta, porque vamos a provocar mayores alteraciones, sobre todo isquemia cerebral. En este cuadro pues, es prácticamente igual lo que hablamos tanto para el tratamiento, lo que hemos venido mencionando, de acuerdo a nuestra mnemotecnia BARC, el tratamiento que vamos a instaurar en cada uno de los pacientes. Entonces, en un paciente con una alteración neurológica, con síntomas neurológicos, vamos a vigilar que este paciente, si tiene daño a órgano diana, que va a ser a nivel del cerebro, en este caso una encefalopatía, un ataque isquémico, una hemorrágico, ¿no? En este caso, si el paciente presenta esto, pues vamos a disminuir la presión arterial sistólica menor de 180 y 130 milímetros de mercurio. En el caso de una lesión a nivel arterial, un paciente que les comentaba, que es un paciente con una disección aórtica, en este caso vamos a utilizar medicamentos intravenosos que nos ayuden para disminuir de manera, es el único caso de los escenarios clínicos donde vamos a disminuir la presión arterial de una manera considerable. Incluso vamos a mantener sistólicas menores de 120. Porque está en este escenario clínico de la emergencia hipertensiva, pues tenemos mucho mayor riesgo de deterioro abrupto de nuestro paciente. En el caso del daño a nivel retiniano, con una microangiopatía que tengamos a nivel de la retina, pues vamos a realizar nuestro fondeo de ojo, vemos si hay alteraciones o no isquémicas. En el caso si el paciente tiene daño a nivel de la retina, pues vamos a disminuir la presión arterial media en un 15%. A nivel renal, que tengamos una lesión renal aguda, vamos igual a disminuir la presión arterial media de un 20 a un 25%. Y en el caso de daño a corazón, un síndrome coronario agudo, edema agudo pulmonar, disminuimos nuestra presión arterial igual, 25% la presión arterial media. Dentro del tratamiento, los medicamentos prácticamente que vamos a utilizar, prácticamente son los mismos. Vamos a utilizar diferentes escenarios clínicos, las dosis nos van a variar, pero sobre todo la disminución de la presión arterial. En el caso de una encefalopatía hipertensiva, vamos a utilizar labetalol o microprusiato. El labetalol aquí en nuestro país ya está, ya lo tenemos, antes no lo teníamos, sin embargo todavía es difícil de conseguirlo y difícil que lo tengamos en las unidades de instituciones públicas. Pues labetalol y microprusiato, que vamos a utilizar en encefalopatía hipertensiva con un descenso de la presión arterial en un 20 a 25% de manera inmediata o en la primera hora. En el caso de un hemorrágico,
Vamos a disminuir la presión arterial sistólica menor de 180, pero vamos a mantener presiones óptimas, porque aquí intentamos mantener y mejorar la adecuada flujo sanguíneo cerebral. En una hipertensión maligna, en cual utilizamos la betalol, nicardipino, síndrome coronario agudo, nitroglicerina, la betalol. En casos de drogas, pues vamos a utilizar, apoyarnos incluso de benzodiazepinas que nos van a ayudar para el descenso de la presión arterial. Disección aórtica, esmolol, la betalol, nitroprusiato, vamos a utilizar más beta bloqueadores porque aparte necesitamos mejorar la frecuencia cardíaca. En los pacientes con 9-6 isquémicos candidato a una trombolisis, es un paciente donde sí vamos a disminuir la presión arterial para poder mantener las metas y poder darle un tratamiento óptimo. Vamos a ir desglosando. Bueno, a nivel neurológico, que mencionábamos, la encefalopatía hipertensiva, el evento vascular cerebral. De primera instancia, el primero que se nos menciona en las guías va a ser el abetalol. El abetalol, pues en dosis intravenosas de 0.5 a 2 miligramos minuto, con un máximo de 300 miligramos. Los efectos adversos van a ser muy parecidos en la mayoría de los medicamentos. Náusea, vómito, parestesia. En el caso del abetalol, pues va a haber broncoespasmo, incluso al ser un beta bloqueador, nos puede provocar algún bloqueo. El nitroprusiato de sodio de segunda instancia, dosis lo obtenemos más a la mano, sobre todo en las unidades hospitalarias. El manejo va a ser de manera intravenosa. Bueno, recuerden, todos los medicamentos para emergencia hipertensiva son de manera intravenosa. En este caso, de 0.25 a 0.5 microgramos kilogramo minuto. No vamos a hacer una dosis mayor de 8 a 10. Y efectos adversos, pues disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, pues nos puede alterar y provocar edema vasogénico, presión intracraneal, aumento de la presión intracraneal. El nicardipino, que va a ser de 5 miligramos por hora, máximo de 15 miligramos. El clebidipino de 1 miligramo hora y máximo hasta 21. Esos son otros medicamentos para nivel cardiovascular que vamos a utilizar para la disfunción ventricular izquierda o síndromes coronarios agudos, o al nitroprusiato de sodio o nitroglicerina. Es otro de los medicamentos que tenemos más a la mano. Nuestro famoso para disminuir también en casos de edema agudo pulmonar, como les comentaba, vamos a disminuir también con diurético. El furosemide, que va a ser otro de los medicamentos de elección en el edema agudo pulmonar, aparte de medicamentos vasodilatadores. En la disección aórtica, pues el esmolol, también el abetalol. El esmolol lo tenemos más a la mano, el esmolol intravenoso de 25 a 50 microgramos minuto, porque aquí lo que vamos a intentar mantener con la disección aórtica, aparte del descenso de la presión arterial, va a ser el descenso de la frecuencia cardíaca. Con daño a nivel renal, puede ser fenoldopán, difícil de conseguir. Sin embargo, la betalol, que ya lo empezamos a tener de manera intravenosa, de 0.5 a 2 miligramos minuto. El nicardipino de 5 miligramos hora máximo. Y en caso pues no contar con ninguno de los anteriores, pues nitroprusiato de sodio. En la preeclampsia, pues continuamos con la hidralazina, que es el manejo de elección, e incluso empezamos con nifedipino vía oral de 5 a 10 miligramos, que es el único caso de una emergencia hipertensiva en donde lo podemos seguir utilizando. Y esto que conocemos muy bien, póngase esta pastillita debajo de la lengua, pues se encuentra contraindicado actualmente. Tenemos artículos que están desde el año 96 al 97, en donde ya se hablaba en estos artículos del daño que provocaba el descenso abrupto de la presión arterial. Entonces, sobre todo con el nifedipino sublingual, que utilizaban mucho a veces en unidades de primer nivel, pues está actualmente contraindicado. Sabemos, no pongan nifedipino sublingual, por favor. Entonces vamos a provocar todavía mayor deterioro en nuestro paciente, vamos a provocar isquemia cerebral y a complicar más a nuestro paciente. Entonces, una emergencia hipertensiva que se caracteriza por un daño a órgano diana, este paciente, el tratamiento tiene que ser intravenoso. Bueno, aquí en este cuadro vemos de manera rápida la elevación aguda de la presión arterial. Vamos a ver si tenemos signos o no de daño a órgano diana.
no tenemos signos de daño a órgano diana, no es una emergencia hipertensiva, lo que anteriormente conocíamos como una urgencia. Entonces, elevación de la presión arterial mayor de 180 a 120 con daño a órgano blanco, emergencia hipertensiva. Entonces, determinamos el órgano afectado, ya sea riñón, cerebro, a nivel cardíaco, arterial, retina o embarazada. Entonces, no tenemos daño a órgano diana, pues te podemos disminuir la presión arterial en las próximas 24 o 48 horas y el tratamiento va a ser vía oral, que este es el tratamiento que utilizamos para una hipertensión arterial sistémica. El tratamiento con este paciente pues va a ser ambulatorio, no hay necesidad de dejarlo hospitalizado porque no tenemos daño a órgano diana. Y el descenso de la disminución de la progresiva de la presión arterial. Bueno. Dentro de las conclusiones que queremos llegar y los puntos clave, pues con este nuevo metaanálisis que tenemos, que es lo más actual que tenemos desde el 2021, que fue publicado en la Sociedad de Cardiología Europea, donde se nos comenta que ya no más el término de urgencia hipertensiva, porque nos provocaba descuidar a nuestro paciente con la emergencia hipertensiva. Entonces, actualmente ya no más urgencia hipertensiva, nos vamos a enfocar en el paciente que tiene lesión a órgano diana, ¿sí o no? Si tenemos lesión a órgano diana, entonces vamos a ver el escenario clínico, dependiendo con nuestra mnemotecnia BARC, a qué órgano diana tenemos daño, y dependiendo del órgano diana que tengamos el daño, es el descenso que vamos a tener de la presión arterial. El único descenso abrupto que vamos a intentar va a ser en el caso de una disección aórtica. Vamos a tratar de acuerdo al escenario clínico. Entonces, nuestro paciente con daño cerebral, con daño renal, con daño cardíaco, arterial, retina o en nuestra embarazada. Y no más al nifedipino sublingual. Bueno, no sé si tengamos alguna duda que me las hagan saber. Me pueden escribir. Todavía no. Vamos a escribir sus dudas, por favor, aprovechando que está la doctora. La verdad fue una presentación muy bonita. Felicidades, doctora. Me encantaron tus imágenes, súper didáctica. Y pues bueno, para los que no tenemos contacto con adultos, la verdad es que qué bueno que me dejaste muy en claro que la urgencia ya desapareció el término. Y efectivamente uno en esa parte nada más ya se hacía uno bolas, ¿es urgencia o es emergencia? Y ahí ya te quedabas como que friqueado, ¿no? Bueno, digo, me acuerdo cuando era yo interna, ¿no? Y que estábamos en el hospital, todavía a mí me tocó ver cuando se les daba, no nifedipino, pero después se cambió al captopril sublingual. También eso llegaron a utilizar. Entonces, sí, ya se hablaba mucho sobre el nifedipino, bueno, respecto a que también, bueno, me acuerdo que decía, había lesión a riñones, ¿no? Necrosis y toda esa parte. Entonces, tampoco el captopril, ¿verdad, doctora? Gracias. No, así es. No tenemos la indicación de ningún medicamento vía sublingual. De hecho, no tenemos presentaciones. La única presentación que tenemos es el isosorbide, que en todo caso en unidades donde no tenemos otro medicamento en la mano, la única presentación rápida que podemos tener es isosorbide sublingual, así como también lo tenemos el isoquet en presentación intravenosa. Muchas gracias. Pues por el momento no hay preguntas. No sé, no han... Aquí pusieron que si puedes enviar tu presentación. No sé, ahí sí no sé, doctora. Claro, pues ya después con usted, doctora Nancy, y ya usted sabe si la quiere compartir con sus egresados. Gracias, doctora Delta. Pues no hay más comentarios y pues les agradecemos a todos. Aquí pusieron una pregunta. ¿En emergencia sería importante monitorización de líquidos por el daño renal? Sí, bueno, sí vamos a monitorizar, todos los pacientes lo ideal es monitorizar signos vitales y los líquidos sí los vamos a limitar. El daño renal, pues acordemos que la emergencia hipertensiva va a estar dado por esa compensación que intenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, no vamos a necesitar aumentar líquidos intravenosos. Entonces, primero vamos a empezar con la corrección y disminución gradual de nuestra presión arterial.
Muy bien, también hay aquí muchas felicitaciones, doctora, excelente ponencia, muchas gracias, muchos más mensajes de agradecimiento. Gracias. Y pues no hay otra pregunta. Aprovechen a la doctora, por favor, porque realmente cada vez vemos más, ¿no? Tanto embarazadas complicadas, bueno, en el hospital civil es como estamos llenos de ese tipo de pacientes, ¿no? Como también los pacientes mismos de adultos, digo, creo que todos los días ven pacientes así. Entonces supongo que en las unidades de primer nivel también les llegan y pues han de tener muchas dudas, pero es el momento de preguntar. ¿En qué página publican para estar pendientes? Ah, bueno, es en la de la universidad, ya les escribo, permítanme. Ajá, se llama Dirección de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ahí en esa página, ahorita lo voy a anotar, por favor, pueden consultar la siguiente sesión. Dice, en unidades de primer nivel, ¿cómo podemos actuar ante una alteración de la TEA sin ser emergencia? En este caso, bueno, en la pregunta aquí de Milet que nos hace, en unidad de primer nivel, ¿cómo podemos actuar ante una alteración de la TEA sin ser emergencia? Si no es emergencia, hablamos de una hipertensión con presión arterial mayor de 180 a 120, estamos hablando de una hipertensión arterial aguda grave, en la cual vamos a tener 24 a 48 horas para el descenso de la presión arterial y con nuestro algoritmo ya sería, hablamos de otro tema que sería hipertensión arterial sistémica. Entonces, el control de la hipertensión arterial sistémica, que ahí vamos a empezar con YECA, ARA2, beta bloqueador incluso. Entonces, tienes tiempo para disminuirle la presión arterial a tu paciente con tus medicamentos vía oral, por supuesto. Y en el EBC, como tratamiento inicial, en lo que se traslada al paciente, que se podría iniciar considerando los medicamentos que hay en primer nivel de atención. En el EBC es el lugar donde no vamos a descender incluso abruptamente la presión arterial, porque aquí vamos a mantener el flujo sanguíneo. Si tenemos arteriales, vamos a disminuir solamente el 15% de la presión arterial en caso de que tengamos que trombolizar a nuestro paciente. Pero primero sería la tomografía de cráneo. Entonces, de primera instancia son identificar, ¿no? Nuestra escalas Cincinnati, nuestra escala prehospitalaria y determinar si es un paciente que sí tiene el evento vascular cerebral y el traslado a hospital. Y el descenso de la presión arterial no va a ser abrupto. Bueno, está también esta pregunta, Y a la ¿no? hipertensión no controlada Ajá. grave, en estos pacientes el tratamiento va a ser el de una hipertensión arterial sistémica. Entonces, lo que les mencionaba, empezamos con YECA, ARA2, y vamos escalando calcio antagonista. Entonces, dependiendo igual, individualizamos cada caso, qué ve mejor con tu paciente, la edad que tiene tu paciente, dependiendo de la edad, qué medicamento le va a ir mejor. Gracias, doctora. Veo que ya no hay más preguntas y pues mientras voy a poner, si me permites, voy a compartir la pantalla de la próxima sesión. Adelante, doctora. A ver, déjame. Bueno, no sé si ya se puede ver. Sí. El doctor Alberto no nos ha dado su fotito, pero esta es la próxima que también es bastante interesante y pues te agradecemos, doctora, por tu tiempo, por tu ponencia tan bonita, como te digo, me encantó. El cerebro Gracias. siempre aprende por imágenes y siempre se queda más. Fue muy concisa para mí, muy precisa y pues agradecemos. Creo que hay